Bueno, chicos, ahora sí. No sé si se ve la pantalla. Ahí está. Calculo que ahí se ve la pantalla. Vamos a ir arrancando. Recuerden de ir parándome, preguntándome dudas, ir participando. Yo no tengo ningún inconveniente, ningún problema. El teórico dentro de todo, el de hoy, es más o menos corto. Y para que no vayan pasando las cosas bueno, lo que ha ido pasando, diríamos, durante todos estos teóricos, donde la comisión que tiene que entrar a las 3 no llega, lo voy a intentar acortar, pero bueno, la idea justamente, más allá de acortarlo, es que tengan todos los conocimientos y que puedan tener todas las dudas también que ustedes, sacarse todas las dudas que necesitan. Bien, ¿se ve la pantalla? Esperen que voy a poner para grabar porque me voy a olvidar. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, se ve. Profe. Listo, espectacular. Bien. Esperen que grabo y arrancamos. No me da la opción, bien, genial. Bueno, no me da la opción de grabar. No sé por qué, en teoría no me da la opción porque yo no estoy presentando o sea, yo no soy el que abre el link, pero si no lo abro, si yo abro el link no pueden entrar más de 100 personas, si no lo abro yo no puedo grabar la pantalla. Es decir que tratemos de prestar atención y bueno, los que se tengan que ir se van yendo, pero en lo posible tratemos de llegar al... Ustedes graban, listo, espectacular, genial. Bueno, graben ustedes. Vamos a ir arrancando. La semana pasada me pidieron, una compañera de ustedes me pidió si podía dar este teórico yo, por el hecho de que uso este programa. Bueno, la idea es que más o menos podamos aprovecharlo. Hay cosas que no se logran entender en un plano de 2 dimensiones, en una foto, en una imagen. Por ende, tratemos de ubicarnos un poquito en las estructuras y en las posiciones anatómicas que tenemos que ir viendo, ¿sí? Mediastino nosotros lo ubicamos, más o menos sabemos dónde está, sabemos cuáles son los límites, pero muchas veces uno cuesta imaginarse qué se transpone con qué o qué estructura está más adelante, más arriba, más atrás. Entonces la idea es ir aprovechando. Yo acá hice como si fuera una disección del mediastino. ¿Sí? Recuerden, el mediastino, más allá que yo lo puedo limitar de frente, ¿sí? Lo voy a ver de forma sagital. Y ahí lo voy a poder ubicar y dividir bien, ¿sí? En el caso de esta porción de mediastino, más o menos se lo voy a ir dibujando, ¿sí? Y marcando los límites como que ya lo habíamos visto antes para poder entrar al corazón y después hablar de un poquito de grandes vasos. En realidad no hay mucho para hablar de grandes vasos, pero para ir entrando a ese tema. Cuando yo vaya moviendo la pantalla, yo no sé, estoy en la facultad, o sea que no tengo ni idea del internet que estoy usando. Yo en mi casa creo no haber tenido problema en cuanto a los movimientos de este programa, pero cuando yo vaya moviendo la pantalla y tratando de ubicar en diferentes planos, en diferentes ángulos, lo que sea, puede que a ustedes se le vea más lento. Si es así, me dicen, y yo en vez de correrlo a una velocidad donde yo lo veo normalmente acá, lo voy corriendo un poquitito más despacio para que no se vaya trabando y no gire y aparezca de repente en otro lado, ¿sí? Así que si ustedes ven que va muy cortado, me avisan y yo voy moviéndolo más despacito. Bien, bueno, entremos. Vamos a hablar un poquito primero del mediastino, para poder ubicar bien dónde está el corazón. Nosotros sabemos que el mediastino es un espacio virtual que va a estar comprendido en límites laterales, como eran las regiones pleuropulmonares, bien, de un lado, del otro, o sea, derecha e izquierda, un límite anterior, que es el esternón, un límite posterior, que es la columna vertebral dorsal, ¿sí? O torácica. Un límite inferior, que es muscular, que es el diafragma, y un límite superior, que es el opérculo del cuello o la base del cuello. Es decir, que donde está ubicado el borde superior del manubrio y el esternón hasta la primera vértebra torácica va a ser el límite superior. Esto estaría marcado como límite superior. Bien, ahí yo ya ubico el mediastino, ya sé dónde está, pero a su vez estudiaron ustedes que el mediastino se va a dividir
por dentro según diferentes autores. Normalmente se puede ver según Rouvier, que lo divide en anterior-posterior, según en anterior-posterior y en superior-medio-inferior. Lo van a ver según Martínez, que lo divide en anterior o previsceral, medio o visceral y posterior o retrovisceral, y a su vez superior, medio, inferior, y lo van a ver según La Falda, que es exactamente igual, con una sola diferencia, que va a ser la posición del esófago, o sea, marcar a través de o a nivel de la posición del esófago, marcar esa diferencia entre el límite del mediastino posterior o retrovisceral del visceral o medio. Bien, yo voy a guiar justamente en marcar la diferencia entre Martínez y La Falda. La de Rouvier la voy a excluir, la voy a obviar, ¿sí? Mismo la que más se usa es la de Martínez y La Falda, o sea que me voy a basar en esa. Y es la que más difícil es de interpretar. Bien, esos límites, nosotros íbamos a ver que tenemos líneas horizontales y líneas verticales. Las líneas verticales que van a ir por delante y por detrás del corazón, las líneas horizontales que van a ir por arriba del corazón y por debajo, bien, de diferentes estructuras. ¿Dónde sería eso y para qué me marcaría cada uno de los espacios? Primero voy a tomar la cara anterior del corazón a nivel del pericardio, bien, y la cara posterior del esternón. Voy a decir que desde la cara posterior del esternón hasta la cara anterior del corazón o del pericardio y de los grandes vasos, eso es el mediastino anterior o visceral, previsceral, ¿sí? Por detrás, como otro límite, no sé si ustedes están viendo bien las líneas, ¿sí? Las líneas que se van marcando con un color que no lo puedo cambiar, pero bueno, si no se las remarco un poquito más. Por detrás, el límite posterior que va a haber a nivel de la cara posterior del corazón es la que me marca la diferencia según Martínez y según La Falda. ¿Qué dice La Falda? Que por delante del esófago se marca el límite entre mediastino visceral y retrovisceral, o sea, entre el mediastino medio y el posterior. ¿Qué dice Martínez? Que por detrás del esófago se marca ese límite, ¿sí? Es decir, que a grandes rasgos y a grosso modo, según La Falda, el esófago forma parte del mediastino retrovisceral, mientras que según Martínez dice que el esófago forma parte del mediastino visceral, ¿bien? O medio. Después tenemos los límites horizontales o las líneas horizontales que voy a trazar para poder determinar qué es lo que es superior, qué es lo que es medio, qué es lo que es inferior. El límite superior va a estar dado desde la base del cuello, bien, hasta el borde superior del callado de la aorta. Bien. El límite medio va a estar dado desde el borde superior del callado de la aorta hasta el borde inferior de la entrada de las arterias pulmonares. Ahí están las arterias pulmonares, borde inferior. Y el límite inferior va a estar dado desde el borde inferior de las entradas de las arterias pulmonares hasta el diafragma, ¿sí? Entonces acá lo estaría dejando en un mediastino visceral, acá previsceral, acá adelante, bien, todo este sector, visceral, acá en el medio, y retrovisceral por detrás, toda esta zona por detrás. Y a su vez, superior, medio e inferior. Bien, ahí va a estar dado el mediastino. Vamos a sacar todas estas líneas y vamos a ir viendo uno por uno cada una de las estructuras que están para que ustedes se vayan ubicando, ¿sí? Ya sabíamos que de un lado nos vamos a encontrar con las regiones pulmonares, yo acá las saqué para que las podamos ver bien, bien, vamos a sacar de este lado también para poder ver cómo se va a ir ramificando y cómo están las estructuras que van a sobresalir de ese mediastino para entrar a la región pulmonar, bien, como sería el árbol bronquial, las arterias pulmonares y las venas pulmonares, bien, que es lo que estoy viendo acá, sería el pedículo o el hilio pulmonar, ¿sí? El árbol bronquial, las venas pulmonares y las arterias pulmonares, ¿sí? Les voy sacando todo el resto de las estructuras.
Cosa que acá yo lo tengo segmentado, porque acá estoy viendo solamente el mediastino, mientras que acá ya estoy viendo la región pleuropulmonar. Bien, entonces, a nivel anterior, ¿qué voy a tener? La cara posterior del esternón, mismo la voy a sacar. Voy a tener el timo, ¿sí? Recuerden que el timo, dependiendo a la edad que yo lo estudie, es qué parte del mediastino me va a abarcar, mientras que en el niño me abarca el mediastino previsceral en su totalidad, en el adulto solamente me abarca parte del superior, el mediastino previsceral medio, ¿sí? Que es lo que yo estoy viendo acá. ¿Por qué? Porque se atrofia el timo. Sigue estando, quedan vestigios, sigue estando, pero se atrofia, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa voy a tener? Todo lo que es la cadena mamaria interna. La vena mamaria interna, la arteria mamaria interna y los linfáticos mamarios internos. Bien, eso que están ahí. Acá están los nódulos linfáticos, acá están los vasos linfáticos, mamario interno, acá está la vena y acá está la arteria. ¿Sí? Todo eso es lo que forma parte del mediastino previsceral. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que el timo no lo voy a encontrar en todo, mientras que la cadena linfática, los vasos mamarios internos, tanto las arterias como las venas, sí lo voy a encontrar en todo su recorrido. Ven que viene desde superior a inferior. De hecho, busca esa arteria mamaria interna. Fíjense que acá tengo la apófisis sifoide del esternón, la inserción del diafragma. No sé si ya vieron diafragma o lo ven la semana que viene, pero cuando vean diafragma van a ver que acá adelante hay un hiato que se llama hiato de Arley, que por ese hiato es donde va a pasar la arteria mamaria interna, ¿bien? Junto con unas ramas del nervio frénico y la vena mamaria interna, ¿sí? Entonces va a atravesar todo el mediastino desde superior hasta inferior, ¿bien? Vamos a ir sacando algunas cosas que ya he nombrado. Y entramos en lo que sería el mediastino visceral, o medio. ¿Sí? No lo nombro, hay libros que lo nombran como medio, yo no lo nombro como medio para no confundirse con lo que sería el mediastino medio, que estaría en la región de, por debajo del callado de la aorta y por arriba de las arterias pulmonares. ¿Sí? Entonces yo lo voy a nombrar como espacio visceral. Bien. Ese espacio visceral, hablábamos de que involucraba desde el pericardio hasta, según la falla, la cara anterior del esófago, según Martínez, la cara posterior del esófago. A su vez, por arriba del callado de la aorta, por debajo del callado de la aorta hasta la arteria pulmonar y por debajo de la arteria pulmonar hasta el diafragma. Voy a ir encontrando diferentes estructuras. Me voy para arriba, vamos a sacar la clavícula. ¿Qué voy a encontrar en el mediastino visceral superior? El mediastino visceral superior es todo esto que yo estoy viendo acá. ¿Qué voy a encontrar? Primero, las ramas de la aorta, las ramas del callado de la aorta, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? Tronco arterial brachiocefálico, por delante y del lado derecho, por detrás del tronco arterial brachiocefálico y ya tirando para el lado izquierdo, la arteria carótida, y ya por detrás de la arteria carótida y bien del lado izquierdo, marcado del lado izquierdo, va a estar la arteria subclavia. O sea que esas tres estructuras van a formar principalmente parte de el mediastino visceral superior. ¿Qué otras estructuras más? Vena cava superior, bien, y los troncos venosos brachiocefálicos, tanto derecho como izquierdo, bien, tronco venoso y vena cava superior. Bien, seguimos. Por delante del esófago, que era mi límite, que voy a tener por delante del esófago, la tráquea. Acá está la tráquea y el esófago está allá atrás. Esófago, y por delante del esófago, tráquea. Ya voy a ir sacando las estructuras que le voy nombrando, ¿sí? ¿Qué otras estructuras más? Recuerden que tengo un nervio que va a bajar de nivel cervical, o sea, justamente del plexo cervical, y que si yo lo veo en un preparado, por ejemplo, o lo veo mismo en el cuerpo, voy a ver que esos nervios, unos de cada lado, los voy a tener como colgando por el tórax, por el mediastino. Ese nervio va a ser el nervio frénico, el nervio que va a inervar al diafragma. ¿Bien? Es este nervio que está acá. Nervio frénico, de un lado, fíjense que está rodeando el corazón a nivel medio
y estaría como colgando a nivel del tórax, ¿sí? De hecho, si lo vemos en el preparado, ahora esta tarde pidan que le muestren el nervio frénico y van a ver que está ahí, está colgando, ¿sí? Nervio frénico izquierdo en este caso, y de este lado donde tengo la flechita, nervio frénico derecho, eso que se marcó en celeste, nervio frénico derecho, bien, derecho de un lado, izquierdo del otro. ¿Qué otra estructura más voy a encontrar? El nervio neumogástrico. Recuerden que el nervio neumogástrico tenía una particularidad que a nivel de la región izquierda, el nervio neumogástrico no le hace un asa a la arteria subclavia, sino que le hace el asa a nivel del candado de la aorta. Mismo es una de las relaciones que va a tener con el candado de la aorta. O sea que me voy a fijar cómo lo voy a encontrar, me voy a ir al candado de la aorta, voy a ver qué nervio le está pasando por delante y voy a ver que ese es el nervio vago izquierdo. ¿Qué particularidad tiene? Que una vez que llega al candado de la aorta sigue emitiendo sus ramas para dar inervación a la región pulmonar, a la región coronaria, o sea, el corazón, y siguiendo hacia abajo, pero va a hacerme el asa esta, o sea, rodear el candado de la aorta, ahí, y se va a ir por detrás. ¿Para qué? Para darme un nervio que se llama nervio laringio inferior o recurrente, este que está acá. ¿Ven cómo hace esa vueltita? Esa asa se va hacia atrás, o sea, el nervio vago por delante, esa ramita que está emitiendo que se va a ir por detrás, es el nervio recurrente, que fíjense que continúa para allá atrás, ¿bien? Y se va a ir hacia arriba, ahí está, ¿bien? Acá lo veo, nervio recurrente, y va a ir hacia arriba a buscar la laringe, ¿bien? Esto pasa al lado izquierdo, pero recuerden que del lado derecho, el nervio recurrente, laringio inferior recurrente, me lo da a nivel del asa de la subclavia. Perdón, a nivel de la subclavia, formando el asa del neumogástrico o el asa del recurrente. Es decir que, en este caso, el neumogástrico sí continuaría, pero continuaría ya solo, no continuaría como recurrente, sino que entraría al mediastino como neumogástrico. ¿Bien? O sea que tengo neumogástrico izquierdo, neumogástrico derecho. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué me van a faltar? Me van a faltar los linfáticos paratraqueales, ¿sí? Esas relaciones que va a tener de importancia de poder ubicarse, ¿por qué? Porque a nivel del lado de la aorta, ahí nosotros solemos hacer una pregunta que es importante, que son cuáles son las relaciones del candado de la aorta. Tenemos relaciones anteriores, inferiores y posteriores y superiores, ¿bien? Entonces, yo sabiendo las relaciones del candado de la aorta y entendiendo que el candado de la aorta es un límite del mediastino, voy a poder diferenciar cuáles son, a su vez, también el contenido del mediastino superior, visceral superior. Entonces teníamos subclavia, carótida, tronco arterial brachiocefálico, nervio frénico, nervio neumogástrico, por detrás del neumogástrico, y vamos a tener el recurrente, bien, perdón, ahí estoy tocando cualquier cosa. Nervio recurrente, ¿sí? Los ganglios paratraqueales y el tronco venoso brachiocefálico con la vena cava superior, ¿sí? Eso sería las estructuras, perdón, y la tráquea, me falta nombrar la tráquea. Y la tráquea, esas serían las estructuras del mediastino visceral superior. Según Martínez, también tendríamos el esófago, ¿bien? Porque recuerden que según Martínez, esa línea de división que va a tener entre el mediastino retrovisceral del visceral va a ser la cara posterior del esófago, ¿sí? Entonces, según Martínez, el esófago también. Según la falla, el esófago no, formaría parte del retrovisceral. Bajemos al visceral medio. Decíamos que estaba dado por debajo del borde superior del candado de la aorta y por arriba de la entrada de las arterias pulmonares, que son estas que están acá. ¿Bien? ¿Qué me voy a encontrar? Aurícula izquierda. Bien, vamos a sacar el pericardio, porque el pericardio ya sabemos que va a estar rodeando el corazón, o sea que ya lo vamos a ubicar tanto en el mediastino visceral superior, medio, como también en el inferior. Aurícula izquierda, aurícula derecha,
Bien. Vena cava superior. Vena cava, vamos a ir sacando algunas cositas más. Bien. Bien. Vena cava superior, vena cava inferior, es esta que está acá. No se salió nada de esto. Y ahí. Bien, vena cava inferior, entonces, vena cava superior, aurícula derecha, arterias pulmonares, justamente recuerden que era donde entraban las arterias pulmonares, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, que ahora lo vamos a ver cuando saque un par de estructuras más, ahí se ve, aquí arteria pulmonar derecha, perdón, las venas pulmonares derecha, arteria pulmonar también, ¿sí? Pues recuerden que de acá es donde ya está saliendo del ventrículo derecho, arteria pulmonar. El timo lo vamos a sacar porque es parte del mediastino visceral, previsceral, no visceral, ¿sí? Y volvemos a encontrar el nervio neumogástrico, perdón, el nervio frénico, recuerden la cara lateral del corazón, y el nervio neumogástrico, ya dependiendo de quién vaya a hacer el estudio, es si lo encuentro a nivel de el mediastino visceral medio o no. ¿Por qué? Porque el nervio neumogástrico, una vez que hace el asa a la arteria carótida, perdón, a la arteria aorta, se va a ir hacia atrás buscándolo al esófago. Es decir, que en el principio del mediastino visceral medio lo voy a encontrar, pero ya al final del mediastino visceral medio no lo voy a encontrar porque se va a ir hacia atrás. Es decir, que según Martínez, el neumogástrico va a estar en su totalidad junto con el esófago a nivel del mediastino visceral, mientras que según las mallas, el neumogástrico ya al final del mediastino visceral medio se va a ir hacia atrás formando parte del mediastino retrovisceral, mismo que a nivel inferior, ya queda por detrás, ¿sí? ¿Qué otras estructuras más voy a tener? Las arterias coronarias, que enseguida las vamos a ver cuando veamos corazón, ¿sí? Arteria coronaria, tanto izquierda como derecha, que son las primeras ramas de la aorta ascendente. Mismo también voy a tener la aorta ascendente, el callado de la aorta y la primera porción de la aorta descendente. El resto de la aorta descendente no, porque se va hacia atrás y me forma parte del mediastino retrovisceral, ¿sí? Vamos al inferior. A nivel del inferior, sabíamos que era desde el diafragma hasta el borde inferior de las arterias coronarias, perdón, de las arterias pulmonares, de las entradas de las arterias pulmonares, y voy a tener el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, arterias coronarias, nervio frénico, y ya el nervio neumogástrico no lo voy a tener porque sabemos que si va hacia atrás. ¿Qué otra estructura? Que la veo acá en el fondo, la vena cava inferior, ¿sí? Ahora bien, vamos a sacar el corazón. Bueno, sacando de aparte. Ahí está. Vamos a sacar el corazón y me encuentro con el mediastino retrovisceral. Ese mediastino retrovisceral que me lo estaba marcando, como les dije recién, dependiendo del autor, por delante o por detrás del esófago. Ahora lo vamos a tomar como la división de la falda, donde decíamos que el esófago marcaba ese límite, la cara anterior del esófago marcaba ese límite para llevarlo a nivel posterior, lo que sería el mediastino retrovisceral. ¿Qué me encuentro? De superior, medio e inferior me voy a encontrar con el conducto torácico, con el simpático torácico, con las venas ácidos y hemiácidos. Hemiácidos es la del lado izquierdo, ¿ven? Superior e inferior, y ácidos del lado derecho, ¿sí? Vamos a sacar toda esta parte del respiratorio. Entonces ahí encuentro ácidos del lado
ven que está pegado a la columna. Entonces ya estoy seguro que esto es posterior. Bien, como límite posterior de ese retrovisceral voy a tener la columna dorsal. Bien, entonces, vena ácidos, del otro lado, siendo la homóloga de la vena ácidos, hemiácidos, de un lado y del otro. La hemiácidos no siempre se divide así como está acá, hacia arriba y hacia abajo, sino que hay veces que en vez de desembocar de forma diferente, desemboca con una sola vena. Son diferentes variantes que van a tener. El simpático torácico, que es paravertebral, ¿sí? Los linfáticos torácicos, que son los que drenan a nivel de los intercostales, y el esófago según la falda. Todo eso atraviesa el espacio retrovisceral en su totalidad, de superior a inferior. Ahora, discriminando parte del espacio retrovisceral, ¿qué voy a decir? Que a nivel del espacio retrovisceral medio me voy a encontrar con la aorta descendente, mismo que a nivel del espacio retrovisceral inferior. ¿Sí? El neumogástrico lo voy a encontrar, según la falda, en el espacio retrovisceral medio e inferior. De hecho, va a tener una particularidad, ven que el neumogástrico está acompañando al esófago. Eso que está acá. Todo esto que está acá es el nervio neumogástrico. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese nervio neumogástrico? Cuando llega a nivel del hiato esofágico, ese nervio neumogástrico va a tener una orientación hacia adelante y hacia atrás del esófago. Nosotros en la cátedra lo hemos descrito, o lo describen los profesores como que el esófago pasa a nivel del hiato del diafragma del hiato diafragmático con la posición de boxeador, que le dicen, que sería como si las manos del boxeador, que tiene el cuerpo en el medio, una mano hacia adelante, que en este caso sería la derecha, es el neumogástrico derecho, y la otra mano hacia atrás, que sería el neumogástrico izquierdo. Bien, o sea, ¿qué pasaría? El esófago en el medio, el neumogástrico izquierdo por atrás, ¿bien? Y el neumogástrico derecho por delante. Ahí, ¿sí? Pero esto les vuelvo a repetir, sería según la falla, que estamos nombrando el espacio retrovisceral es posterior. Perdón, el esófago como el espacio retrovisceral, ¿sí? En el caso de Martínez diríamos que esto está adelante, no lo nombraríamos como parte. Tal, ¿bien? ¿Qué otra cosa voy a tener a nivel posterior? El conducto torácico, ¿sí? Como linfático, eso que está acá. Conducto torácico, que es el encargado de traer la linfa de miembros inferiores, abdomen, tórax, miembro superior izquierdo, hemicuello izquierdo y cara izquierda. Bien, si yo lo sigo al conducto torácico, vamos a volver a marcarlo, voy a ver cómo se atraviesa, este que está acá, cómo se atraviesa del lado izquierdo, por detrás del esófago, se va hacia el lado derecho, hacia la región derecha, ¿ven? Asciende y me va buscando drenar, dependiendo del caso, en en la vena o en el tronco venoso brachiocefálico. ¿Sí? ¿Ven cómo drena ahí? Acá. Bueno. Ahí estaría. Ese es el conducto torácico, es el que está en verde. Y ven cómo busca drenar por arriba. A nivel del reparo, que iba a estar formado por el conducto brachiocefálico, por la vena vertebral y por la vena yugular interna. ¿Sí? ¿Por qué les nombré, ya como para ir descartando cosas y no explicarle tanto, diríamos a posterior, es que el conducto torácico viene de miembros inferiores, abdomen, tórax, tanto bilateral, diríamos, tórax izquierdo y derecho, miembro superior izquierdo, hemicuello izquierdo y hemicara izquierdo, porque el miembro superior derecho
junto con la hemicara derecha y el hemicuello derecho, van a drenar a nivel de otra vena que se llama gran vena linfática. Esto que está acá se llama gran vena linfática, ¿sí? Acá lo nombra como tronco subclavio, se llama gran vena linfática, y va a desembocar de la misma forma que el conducto torácico, pero a nivel derecho. Esa es una diferencia que se puede llegar a preguntar, a nivel, ¿cuál es la diferencia en cuanto a lo linfático del drenaje de la gran vena linfática con el conducto torácico? ¿Sí? Justamente la recolección de la sangre, uno es el hemicuello derecho, hemicara derecha y miembro superior derecho, mientras que el otro es el resto del cuerpo. ¿Sí? Bien, entonces esto sería el mediastino, ¿no? Vamos a sacar la arteria aorta. Fíjense la relación que va a tener esa arteria aorta con la vena de hemiácido también. Acá el conducto torácico, justamente pasando con la arteria aorta, para llamarse, o para pasar a hacer su recorrido de aorta torácica a aorta abdominal. El neumogástrico, bien, el hiato aórtico atrás, en cuanto al diafragma, ¿ven? Hiato aórtico, hiato esofágico, y eso que también han visto, el hiato de la vena cava. Después faltan los accesorios a nivel del diafragma, que es el hiato de Darney acá adelante, donde va a pasar la arteria mamaria, ramas del frénico y la vena mamaria interna. El de los esplácnicos, que estaría acá atrás. Bien, el de los esplácnicos. El de la hemiácidos y el de la vena ácidos. Y ahí están todos los hiatos del diafragma. Hiatos principales como el de la cava, el del esofágico y, vamos a sacar el esófago, y el de la aorta, y los hiatos secundarios los que les acabo de nombrar. Hemiácidos, ácidos, esplácnico y el de Darney. Bien, y el centro tendinoso o el centro frénico, que es por donde va a pasar principalmente el nervio frénico para la inervación por debajo al diafragma. ¿Sí? Bueno, eso es mediastino. Como para que ustedes se ubiquen tridimensionalmente dónde está el mediastino, cómo es el mediastino. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de ahora lo que sería corazón. Bien. Después de lo de corazón, un recorrido grosso modo de los grandes vasos. ¿Sí? Bien. Voy a sacar todo lo que no corresponda a la misma estructura del corazón, lo voy a mezclar entre esta imagen y pasarme a las diapositivas convencionales que hemos leído o que hemos visto siempre en los teóricos, para que ustedes también vayan viendo diferentes cortes que capaz no tengo el alcance de hacerlo acá. ¿Sí? Sabemos que el corazón, a nivel embriológico, es una de las primeras estructuras que se forma, es la primera estructura o el órgano interno que se va a formar, que va a estar formado con capas similares histológicas a lo que serían las arterias. De hecho, primero se forman las arterias, se forma la arteria aorta y después se empieza a formar una dilatación y una torsión de esa arteria para empezar a desarrollarse como mismo el corazón, ¿sí? Es decir, que me va a tomar capas parecidas a lo que serían las arterias. Las arterias, recuerden que tienen una capa muscular y una capa interna, o el endotelio. Mismo el corazón va a tener una capa interna, que es el endocardio, una capa media, que es muscular, que es el miocardio, y una capa serosa externa, que va a ser el pericardio. Bien, esto que estoy viendo acá. Ese corazón va a tener comunicaciones a nivel del aparato circulatorio con el resto del cuerpo, que esa comunicación va a ser el drenaje o la expulsión principal de la sangre dada por la arteria aorta, la principal de todas, diríamos, mayor calibre y con mayor funcionalidad. Lógicamente todas son importantes, no quiere decir que haya alguna más importante que otra. Bien, mismo la arteria pulmonar, ¿sí? Como retorno o entrada del corazón, la vena cava superior, vena cava inferior y las venas pulmonares. Dos de cada lado, una superior y otra inferior del lado izquierdo y una superior y otra inferior del lado
derecho, ¿sí? A partir de ello puedo empezar a desarrollar un poquito lo que es circulación mayor y menor. Mismo lo que es el ciclo cardíaco dentro de la circulación mayor y menor, yo lo puedo empezar a describir desde cualquier lado, ¿sí? O sea, yo puedo decir que la circulación comienza a nivel de las arterias renales, por ejemplo, ¿bien? ¿Qué pasa? Que yo necesito ser un poco más organizado, entonces voy a hablar primero dividiéndolo de circulación mayor y menor y después empezar justamente a describir cada una a través de su recorrido y comenzando por el drenaje de cada una, ¿sí? ¿Cuál es el drenaje principal? Vamos a hablar primero de la circulación menor, que va a estar dada por las dos venas cava, superior e inferior, que va a entrar a la aurícula, vamos a sacar el pericardio, que va a entrar a la aurícula derecha, de la aurícula derecha se va a comunicar al ventrículo derecho y del ventrículo derecho salir por la arteria pulmonar para dividirse en arteria pulmonar, este sería el tronco pulmonar, para dividirse en arteria pulmonar izquierda y derecha y a su vez subdividirse como hemos visto a nivel del sistema respiratorio la semana pasada, o sea, dividirse a nivel de los lóbulos, por ende la arteria pulmonar izquierda va a tener dos ramificaciones, primero, la derecha va a tener, obviamente empieza con dos para después dividirse en el lóbulo medio e inferior, o sea que va a terminar teniendo tres divisiones, y a su vez a partir de ahí en los segmentos, 10 para el lado izquierdo, 10 para el lado derecho, 8 para el lado izquierdo, y así sucesivamente ir dividiéndose. Hace la perfusión a nivel del árbol, de los bronquios, de los alvéolos, hace la perfusión y retorna como dos venas pulmonares de cada lado, ¿bien? Para llegar a la aurícula izquierda. Eso es circulación menor, es decir, que la que viene desde la región sistémica, o sea, de todo el resto del cuerpo, a través de las venas cava, entrando a la aurícula, pasando el ventrículo derecho, saliendo por la arteria pulmonar y a partir de ahí haciendo su recorrido a nivel pulmonar para volver a retornar al corazón con la sangre oxigenada, ¿sí? Eso es circulación menor. La circulación mayor, ¿dónde empezaría? Desde las venas pulmonares que ingresan a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasando al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo salir por la arteria aorta, dar todo su recorrido a nivel sistémico y volver por las venas cava, superior e inferior, ¿sí? Eso sería la circulación tanto mayor como menor, ¿bien? O sea que en lo que yo lo iría dividiendo esta funcionalidad del corazón. Fuera de lo que sería la circulación, vamos a empezar a describir ahora sí bien el corazón. Vamos a sacar el resto de las cosas y ver el corazón solo. Después les voy a volver a poner el corazón con otra estructura como para que ustedes vean dónde está orientado, pero eso ya lo vimos bien en mediastino. O sea, voy a decir que el corazón, uno normalmente aprendía en la primaria o mismo a veces en la secundaria que el corazón estaba del lado izquierdo y tenía el tamaño de un puño cerrado. Bueno, no es así, van a ver que el corazón es más grande. Justamente en realidad hay uno de los preparados que el corazón está hipertrofiado, pero por una cuestión de, si no me equivoco, ese preparado tenía, o sea, ese cuerpo de ese paciente en un pasado tuvo chagas, por lo cual el corazón está de ese tamaño, pero fuera de eso no tiene el tamaño de un puño cerrado, ¿sí? Es más grande, podríamos decir que puede llegar a tener el tamaño de una mano semiabierta, ¿sí? No está del lado izquierdo, sino que su vértice del ventrículo se va hacia el lado izquierdo, pero no está del lado izquierdo. Bien. Se encuentra justamente en el medio, la particularidad de estar protegido por el esternón a nivel anterior, parte de lo que serían los cartílagos costales y las costillas, y las vértebras a nivel posterior, ¿sí? O sea que va a estar protegido, un órgano que está totalmente protegido, donde tenemos la posibilidad y la suerte, por así decirlo, de que esa caja torácica va a tener, a nivel de la articulación esternocostal, unos cartílagos que me van a permitir un movimiento, justamente para poder producir la respiración, pero a su vez para tomarle como una ventaja patológica, diríamos, ante un tratamiento si nosotros queremos hacer una reanimación. Bien, fíjense. Si ustedes leen un poquito de cómo se hace RCP, bien, van a ver que se dice que en la última actualización que salió, que la compresión tiene que ser de más de 6 centímetros.
perdón, de 6 centímetros, más no porque puedo fracturar las costillas, menos no porque antes se hacía de 5 centímetros, ahora de 6. No vamos a tener una regla mientras estamos haciendo compresiones, pero más o menos calcular que tiene que ser una compresión de 6 centímetros. ¿Por qué? Porque tengo ese mediastino visceral, perdón, previsceral, que me está generando un espacio entre el esternón y el corazón, ¿sí? O sea que yo tengo que comprimir el esternón, llegar al corazón y empujar con el esternón, empujar el corazón para que esto se comprima. Bien, ¿sí? Y pueda llegar a expulsar la sangre como debe ser. Por eso no se hace menos que eso, que la medida. Bien, esa es la particularidad de lo bueno que tengo, que los cartílagos costales sean elásticos, ¿sí? Entonces así va a estar protegido, va a estar, como les dije, orientado siempre en el medio, no en la izquierda, sino que lleva su vértice hacia la izquierda, pero siempre en el medio. Bien, me estoy intentando acordar el nombre, que lo repetí 45.000 veces, pero ahora no me acuerdo, el nombre de una malformación que se produce, que es durante el desarrollo, que no trae ninguna particularidad en sí, sino que solamente la posición de, ya me acordé, situs inversus se llama, donde muchas veces puede ser parcial o total, que ese situs inversus lo que hace es que los órganos internos estén orientados de una forma contraria, o sea, al revés. Es decir, que el corazón, por ejemplo, no lo voy a tener apuntando hacia la izquierda, sino que lo voy a tener apuntando hacia la derecha. Bien, mismo todo lo que voy a tener en base a que el corazón esté al revés. Es decir, que lo vería como si yo lo estuviera viendo, como si este fuera el frente. ¿Sí? Como vamos a sacar la columna, lo vería así. Con el situs inverso lo que hago es ver al corazón como si esto fuera el frente. La cara posterior sigue siendo la cara posterior, ¿sí? Pero que estarían los órganos desarrollados de una forma al revés. Ese es el situs inverso. Puede pasar a nivel torácico, puede pasar también, además a nivel torácico, a nivel abdominal. Es decir, que podemos tener el día de mañana pacientes, esto entrando de abdomen, pero como para sacarlo así muy por arriba, donde tiene una sintomatología clave, por ejemplo, una apendicitis a nivel de la fosa ilíaca, pero en vez de ser fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Bien, y muchas veces uno se lo va a confundir con otras patologías, pero que si yo determino que ese paciente tiene un situs inversus, ese apéndice lo voy a tener del lado izquierdo en vez de tenerlo del lado derecho. Mismo el corazón. ¿Por qué necesito saber esto? Porque si nosotros el día de mañana queremos hacer un electro, ese electro lo voy a tener que hacer al revés. Bien, todas las derivadas que voy a poner de electro las voy a hacer al revés. En vez de ponerla para el lado izquierdo, la voy a poner para el lado derecho. ¿Sí? Cuando yo vaya a hacer una ocultación a nivel del corazón, también voy a tener que entender que lo que yo estoy escuchando es una válvula y no la otra. Bien, la válvula pulmonar va a estar de un lado, la aórtica va a estar del otro, bien, la mitral de un lado, la tricúspide de otro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es lo que yo voy a estar escuchando. La punta o el vértice del ventrículo va a estar mirado hacia el lado derecho, entonces tengo que entender. Generalmente, si el paciente es adulto y en algún momento de su vida se hizo algún estudio, radiografía, tomografía o ecografía, el paciente va a saber y se lo va a decir. El problema es cuando el paciente no lo sabe o ese paciente está inconsciente. Entonces ustedes tienen que saber que esto puede existir. No es muy común, existe. Yo conocí un alumno de odontología que él tenía esto y él lo sabía, diríamos, él me lo explicó porque él lo sabía que lo tenía. Y esa persona, siendo consciente que lo tiene que decir porque si no le altera el diagnóstico al médico. Bien. Entonces, volviendo a la posición, no está en la izquierda, sino que el vértice va hacia la izquierda y limitado entre las regiones pulmonares. Justamente al estar más orientado hacia la izquierda es lo que me está dando la impronta cardíaca a nivel pulmonar, por ende el pulmón izquierdo no se desarrolla tanto como el pulmón derecho, sabiendo que los pulmones se van desarrollando histológicamente o embriológicamente, perdón, se van desarrollando a nivel durante el embarazo, pero la funcionalidad parte después. Por ende, el corazón va a abarcar un mayor tamaño y le va a dar esa compresión al pulmón. ¿Sí? Saquemos toda la parte ósea, sacamos el pericardio
y voy a ver que entre el pericardio y el miocardio voy a tener arterias y grasa. Eso es importante porque la grasa es necesaria, no que esté colapsado de grasa, que eso ya les voy a explicar qué alteración me puede llegar a traer, pero el corazón tiene que tener una grasa, ¿sí? Esa grasa lo que va a estar haciendo es lubricarme en la región coronaria, o sea, donde van a ir las arterias coronarias, y además amortiguar esa zona. ¿Para qué? Para que no me lo comprima el mismo miocardio, no me comprima la arteria coronaria, ¿sí? Ahora, si yo abro el corazón, les dije que tenía pericardio, miocardio, que es lo que estoy viendo acá, o sea, todo el músculo, y por dentro el endocardio, ¿sí? Para eso vamos a sacar la pared anterior del corazón, el miocardio, y me voy a encontrar con la región interna. Por ahora voy a sacar las arterias coronarias para poder dejar un poquito libre el corazón, ¿sí? Acá estoy viendo el endocardio, acá adentro, ¿sí? Toda esa membranita, ¿ven? Toda esa membrana pertenece al endocardio, esto es el miocardio y el pericardio es la bolsa serosa que acabo de sacar, ¿sí? Ese corazón está dividido, ¿sí? Tiene comunicaciones entre sí por cada uno de los sectores que va a tener. ¿Cuánto tiene? Tiene 4 cavidades ese corazón, 2 superiores denominadas aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, 2 inferiores denominadas ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y la comunicación normal dentro del corazón debería ser entre la aurícula izquierda, perdón, derecha con el ventrículo derecho, entre la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. ¿A través de qué? De una válvula que se llama tricúspide, a nivel de la aurícula derecha con el ventrículo derecho, o válvula aurículo-ventricular derecha, o tricúspide. Se llama tricúspide ¿por qué? Porque tiene 3 segmentos de esa válvula. 1, 2, 3. Bien, cada uno de estos segmentos son las valvas, que esas valvas se van a través de cuerdas tendinosas, se van a insertar en las paredes del ventrículo por un músculo que es el músculo papilar. Bien, acá tenemos a nivel de la valva posterior, la cuerda tendinosa, ¿sí? O sea, valva posterior, cuerda tendinosa posterior y músculo papilar posterior, valva interna, cuerda tendinosa interna y músculo papilar interno, o medial, sale acá. Y la anterior, valva anterior, cuerdas tendinosas anteriores y músculo papilar anterior. Bien. Esto estaría en la comunicación entre la aurícula izquierda, la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Si yo saco la valva, puedo ver esa comunicación por dentro a nivel de la aurícula derecha, ¿sí? Bien, pasamos del otro lado. Tenía una comunicación que dije desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, a través de algo similar, una válvula, pero en vez de ser tricúspide, porque tenía 3 valvas, esta va a ser bicúspide, porque tiene 2. También se la denomina válvula mitral. Se denomina válvula mitral ¿por qué? Porque tiene la forma de una mitra. La mitra es ese sombrero que usa el Papa, que es algo así. Que es algo así, sería. Bueno, eso, que tiene 2 segmentos, se llama mitra. La válvula mitral o bicúspide es por lo mismo, ¿sí? ¿Por qué se llama bicúspide? Porque tiene 2 valvas, anterior y posterior. Asimismo, igual que la tricúspide, va a tener cuerdas tendinosas, en este caso anteriores y posteriores, y músculos papilares anteriores y posteriores, ¿sí? Que me va a comunicar el ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda, ¿sí? Pero ahora tengo otras válvulas más, que es la que me van a permitir que esta sangre circule hacia afuera. A nivel del ventrículo derecho, a nivel del ventrículo derecho, voy a encontrarme que tiene una válvula acá arriba, que es la que me va a salir a nivel anterior por la arteria o tronco pulmonar, ¿sí?
esta válvula se llama sigmoidea pulmonar, ¿sí? Que está formada por 3 segmentos. Fíjense, más que nada lo vamos a ver y le vamos a prestar un poquito más atención a nivel de la sigmoidea aórtica, que es la otra. Pero fíjense cómo esa válvula, perdón, en vez de estar hacia adentro, como veíamos la válvula mitral o la tricúspide, están orientadas hacia afuera y me forman como un globo, ¿sí? Como una panza que me forma a nivel inferior. ¿Para qué es eso? Para que cuando me ejerza una presión a nivel sistémico, en este caso una presión pulmonar, la sangre no pueda volver a entrar a lo que sería el ventrículo, ¿sí? Se cierra, no me permite entrar a nivel del ventrículo y mismo la presión que voy a tener dentro del ventrículo derecho no me permite que esta válvula también se abra, ¿sí? O sea que voy a tener una presión equilibrada entre una zona y la otra. Si me voy al ventrículo izquierdo, voy a ver que por dentro y por arriba voy a tener la otra válvula. ¿Cómo? ¿Cuál? No se escucha, si me están hablando no se escucha bien. A nivel de, entonces, el ventrículo izquierdo, voy a tener en el techo de ese ventrículo izquierdo y a nivel interno, la válvula sigmoidea aórtica, que lo que hace es la válvula sigmoidea aórtica, me da la comunicación justamente con la aorta, en que la aorta está saliendo por acá, por el medio de todo, ¿sí? Como la arteria pulmonar sale a nivel anterior, la aorta sale por detrás de la arteria pulmonar y todo esto está tapado tanto por la aurícula izquierda como por la aurícula derecha como por la aurícula izquierda y la entrada de las venas pulmonares, ¿sí? Bien, esas son las cavidades entonces y comunicaciones que va a tener el corazón. Particularidad de esto que estoy viendo acá, vamos a ver si lo puedo localizar en otra imagen, en una imagen más. A ver. La particularidad es que ese miocardio, veamos esta imagen, capaz que me va a servir, ese miocardio va a ser diferente en cada una de las cavidades que yo les acabo de nombrar. Fíjense que el miocardio a nivel de las aurículas es finito, a nivel del ventrículo derecho es un poco más grueso que las aurículas y a nivel del ventrículo izquierdo es mucho más grueso. Esto es una cuestión lógica. Para que la sangre pase desde la aurícula al ventrículo, la contracción que tiene que hacer el corazón, que se llama sístole cuando se contrae, esa contracción que tiene que hacer el corazón es menor, porque lo único que tiene que hacer es que la sangre descienda de un compartimiento hacia otro. Cuando llega al ventrículo derecho, la contracción o la sístole que va a tener que hacer el corazón para que impulse la sangre va a ser mayor que la aurícula, pero menor que el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es que la sangre se impulse hacia afuera y me recorra toda la región o el circuito de circulación menor, o sea, la región pulmonar. Bien, entonces es menor la contracción, la fuerza de contráctil que tengo que hacer del corazón para que la sangre se impulse en la circulación menor. Volviendo a la aurícula izquierda, pasa exactamente lo mismo, la contracción es menor, para que pueda pasar, la fuerza de contracción es menor, para que pueda pasar el ventrículo, por ende, es muy fino, pero a nivel del ventrículo ya la fuerza tiene que ser mucho mayor porque tiene que impulsar la sangre hacia todo el resto del cuerpo, tiene que llegar a la cabeza, tiene que llegar a los miembros, entonces es mucho mayor, ¿bien? Justamente esto me empieza, como todo músculo que se ejercita, me va a marcar una diferencia entre la contextura de las personas. Si yo tengo una persona que es petiza, flaquita, lo más seguro es que el ventrículo, la pared del ventrículo izquierdo, más allá de que va a ser más gruesa que la del ventrículo derecho, no va a tener un grosor igual que una persona más grande de contextura o una persona con obesidad o una persona, por ejemplo, un físico-culturista. Bien, ¿por qué esto? A mayor trabajo del corazón, mayor va a ser el engrosamiento que va a tener la capa muscular. ¿Por qué? Porque estoy ejercitando ese músculo, es lo mismo que ejercitar cualquier tipo de músculo. De hecho, algo normal que pasa, por ejemplo, con los deportistas de alto rendimiento o mismo los físico-culturistas, es que
o personas que van al gimnasio, diría, bueno, no al que va al gimnasio una vez por semana y nada más, sino personas que realmente se ejercitan, es que tengan una tendencia normal a una hipertrofia ventricular izquierda. Por ende, ese paciente, cuando yo el día de mañana, por cuestión de rutina, le haga un electrocardiograma, voy a saber que ese paciente va a tener una hipertrofia ventricular, seguramente. Bien, ahora tengo que saber si esa hipertrofia va a terminar siendo, no les digo que va a ser beneficiosa, digamos, beneficiosa va a ser en el caso de que me aumente y me posibilite la circulación mejor del corazón, pero si eso se sobrepasa, se sobrecarga, esa hipertrofia ventricular va a llegar un momento en que no se puede hipertrofiar hacia afuera, me va a hipertrofiar hacia adentro y me va a producir una insuficiencia cardíaca, o sea que me va a hacer que tenga una pared muy grande de músculo, pero menor capacidad de sangre dentro del ventrículo izquierdo. Por ende, mi corazón va a tener que latir mucho más fuerte y más rápido para poder bombear la sangre que yo necesito. Entonces, a su vez, esa hipertrofia que se produjo a costa del ejercicio, muchas veces, si no está evaluada, puede llegar a sobrepasarse y ser perjudicial y no beneficiosa, ¿sí? Bien, vamos de vuelta acá a la imagen. ¿Entendieron más o menos lo que serían las cavidades del corazón, cómo son cada una, a grosso modo? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre cada una? ¿Cómo se comunica cada una de estas cavidades? Bien. Otra de las cosas que tengo que saber en cuanto ahora mismo a la posición de vuelta del corazón es cómo lo voy a encontrar y qué voy a ver en cada lugar del corazón. ¿Sí? Vamos a ver, esperen que estoy haciendo todo mal. Bien. Ahí. Lo que ustedes también tienen que entender es la posición del corazón. Ya sabemos que está en el medio, que está en el mediastino, que está por arriba del diafragma, por debajo de los vasos, de los grandes vasos, por delante de las vértebras, por detrás del esternón. Perfecto. Y entre las regiones pulmonares. Ahora, con el vértice hacia la izquierda, ¿cómo voy a orientar y qué voy a ver en cada una de las caras que yo estoy del corazón? ¿Por qué es esto? Porque cuando uno vaya a auscultar el corazón, o mismo cuando vaya a hacer un electrocardiograma, yo tengo que entender qué estoy viendo y qué estoy leyendo, ¿sí? También a su vez el que en algún momento haga cirugía cardiovascular, también al momento de poder ingresar al tórax, saber qué parte del corazón es la que voy a estar viendo para ver qué voy a tratar, ¿sí? Pero llevémoslo a la parte del electrocardiograma. Si alguna vez le han hecho o han visto cómo se hace un electrocardiograma, van a ver que les ponen una serie de pinzas, que es lo que me va a dar lo que sería ABF, ABL, bien, o sea, voy a tener diferentes derivadas, no voy a entrar mucho en detalle, pero voy a tener diferentes derivadas, o sea, dos a nivel de los miembros superiores, una a nivel del miembro inferior, la otra es una masa, y después voy a tener la derivada de B1 a B6, que generalmente se hace a 6, diríamos, que van a ir orientadas a nivel anterior, derecho, izquierdo, y a partir de ahí van a ir como rodeando la parrilla costal desde del cuarto espacio intercostal, van a ir bajando y me van a ir rodeando, ¿sí? Hasta la pared lateral. ¿Sí? Digamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Esas son las derivadas, después también se puede hacer para atrás. ¿Para qué es esto? Para entender cada una de las partes que yo estoy viendo del corazón. Si yo no sé dónde está posicionado el corazón, yo no sé para qué sirve cada una de esas derivadas. Y no voy a saber, porque muchas veces uno no hace todas las derivadas porque quiero ver una sola cosa. Entonces, ¿dónde voy? Pongo la derivada donde yo quiero ver. Al vértice del corazón, a la cara anterior, a la cara posterior, a la base del corazón, a la aurícula, ¿bien? ¿Qué es lo que quiero ver yo? Entonces, si yo lo estoy viendo acá en la cara anterior, en esa cara anterior voy a ver mayormente el ventrículo derecho, bien, parte de la aurícula izquierda, derecha, no voy a ver la aurícula izquierda y voy a ver una pequeña parte del ventrículo izquierdo. Si me voy a la región lateral, voy a ver la totalidad del ventrículo izquierdo, o sea, la pared lateral total del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, no voy a ver la aurícula derecha,
y como acá yo seccioné una parte del corazón, voy a ver una leve parte, o sea, la pared, una pequeña parte de la pared anterior del ventrículo derecho. Me voy por detrás. ¿Qué voy a ver por detrás? Aurícula izquierda, aurícula derecha y ventrículo izquierdo. No voy a ver el ventrículo derecho. Me voy a nivel sagital derecho, voy a ver aurícula derecha, ventrículo derecho y una leve porción de la entrada de las venas pulmonares de la aurícula izquierda, nada más. ¿Sí? No voy a ver el ventrículo izquierdo. A partir de ahí puedo tener diferentes traumas, puedo tener heridas de arma de fuego, puedo tener heridas de arma blanca, puedo hacer un electrocardiograma, puedo hacer una ecografía, que yo me voy a ir orientando lo que estoy viendo. ¿Sí? Para eso conocer la posición misma del corazón. Bueno, ahora todo este corazón funciona como una bomba. Esa bomba lo que hace es permitir una circulación a nivel sistémico y a nivel pulmonar, pero para eso el corazón tiene que estar inervado en su porción muscular, diríamos, en su capa muscular. Esa inervación se puede dar de tres formas, de tres formas. Vamos a decir que va a tener una inervación que va a hacer que el corazón se acelere, otra que se desacelere y otra que trabaje normal. Bien, esta parte es muy importante entenderla. La inervación que va a hacer que el corazón se acelere, o sea, una inervación simpática, va a estar dada por el simpático torácico. ¿Sí? La inervación que va a hacer que el corazón disminuya la frecuencia, o sea que me produzca una bradicardia. Taquicardia es cuando aumenta, bradicardia es cuando disminuye. Taquicardia más de 100, bradicardia es menos de 60. ¿Sí? El que me produce la bradicardia va a ser el nervio neumogástrico. ¿Por qué? Porque sabíamos que el nervio neumogástrico, cuando vimos sistema nervioso y cabeza y cuello, vimos que el nervio neumogástrico era un nervio de función parasimpática, a través de su origen en el núcleo cardiogastroneumoentérico para poder darme esa misma función, diríamos núcleo parasimpático, cardiogastroneumoentérico, o núcleo dorsal del vago, para darme la inervación parasimpática, en este caso, hablando mismo del corazón. Bien, ahora, ¿cómo llega todo esto? A través de unos nervios que me van a entrar al corazón, bien, que va a ser justamente la porción principal del plexo cardíaco y que a su vez se va a dividir en el automatismo del corazón, que es la inervación propia que tiene el corazón. ¿Sí? Es decir, que esa inervación propia que tiene el corazón empieza a nivel de lo que sería como si fuera un cerebro que va a tener el corazón para poder dar sus propios latidos y mantenerlo en un latido estable, dentro de 60 80 latidos por minuto, que sería lo normal. ¿Sí? Ese sistema de automatismo va a estar dada por una serie de nervios y de núcleos. No se los quiero sacar ahora para que lo puedan ver. Bueno, se lo voy a dibujar primero acá, para después orientárselo. A ver si hay una imagen acá en el... Yo calculo que acá. Espérenme un segundito. Bien. No hay una imagen que me esté marcando bien. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Se lo voy a dibujar y después les voy a sacar todas las capas musculares para que ustedes puedan ver cómo funciona eso. Bien, ese automatismo a nivel del corazón va a empezar por un nódulo, que va a ser la cabeza o el cerebro ese que les acabo de decir, que me va a dar la información de cómo va a inervar el corazón. Ese nódulo comienza a nivel de la aurícula derecha como nódulo sinusal. Ese nódulo sinusal me genera una información, me crea una información, ¿bien? ¿Qué me va a decir? Que el corazón tiene que latir más o menos, vamos a decir a números redondos, por ejemplo, a 100 latidos por minuto. ¿Sí? Bien. Me lleva una información a través de unos haces atriales, ¿bien? Del lado derecho, tres del lado derecho y un tronco o haz principal hacia el lado izquierdo. Esos tres van a confluir en un nódulo que se encuentra en la pared superior del corazón, del ventrículo derecho, que se llama nódulo aurículo-ventricular.
Lo que hace el nódulo auriculoventricular ahora es decir, cambiarme un poquito la información. Porque no es la misma información que necesito para la contracción de la aurícula que la del ventrículo. Entonces, el nódulo sinusal me está diciendo, bueno, tenés que contraer las aurículas a un ritmo, por ejemplo, de 100 latidos por minuto, pero con una fuerza baja. ¿Bien? Esto es como cuando uno va al gimnasio y hace muchas repeticiones con poco peso. Bueno, eso haría el nódulo sinusal. Al nivel del nódulo auriculoventricular ya me cambia la información. Ahora lo que me está diciendo es así, menos latido, suponte 80 vamos a decir, pero con una contracción o con una fuerza de contracción más alta. Bien, porque ya necesito impulsar la sangre hacia afuera. Cuando me cambia esa información, emite una rama a nivel interventricular que se va a dividir en lo que se denomina haz de His. Y ese haz de His, rodeándome a nivel de diferentes ramas, 2 ramas a nivel del ventrículo izquierdo y una rama a nivel del ventrículo derecho, para empezar a distribuirse lo que se denomina fibras de Purkinje y terminar de inervar las paredes del corazón. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esto? Cuando nosotros el día de mañana, o cuando ustedes el día de mañana cursen cardiología, o alguno sea cardiólogo, o vea mismo cualquier tipo de médico, cualquier médico tiene que saber analizar un electro, y escuche eso que se llama bloqueo de rama, es justamente un bloqueo del impulso a nivel de una de estas ramas, ¿sí? Ahora que tiene un bloqueo anterior, un bloqueo posterior, un bloqueo de rama derecha, un bloqueo total o parcial, o sea, completo o incompleto. Se van a tener un montón de patologías, pero más o menos que ustedes sepan de dónde está tratando, ¿sí? ¿Por qué le expliqué esto de lo de la frecuencia? Porque uno piensa que el corazón cuando se contrae todo junto, y no se contrae todo junto. Creo que tengo un video de eso, me parece, ya enseguida se lo voy a mostrar si lo tengo, pero lo que hace es, se contrae la aurícula, las dos aurículas diríamos, se contraen las aurículas, se expande el ventrículo, se expande la aurícula y se contrae el ventrículo. ¿Bien? Es decir, que esa diferencia, por ejemplo, de 100 a 80 latidos, o de 100 a 80 contracciones, es lo que hace que la aurícula se contrae y se relaja más rápido que lo que sería la contracción y la relajación del ventrículo. Es decir, la sístole y la diástole. Diástole se llama cuando se relaja, sístole se llama cuando se contrae. Bien. Y eso lo voy a poder plasmar en esa actividad eléctrica del corazón que es lo del electrocardiograma. Cuando uno ve un electrocardiograma ve que tiene una onda, primero, otras ondas más, y otra onda más. Bien, que se llama P, este se llama QRS, Q, R, vamos a hacer supuestamente una R, S, y esto se llama T. ¿Y qué significa cada una de estas cosas? Que yo estoy viendo la actividad eléctrica del corazón, cómo acá el corazón está relajado, cómo acá se contrae la aurícula, cómo acá se contrae el ventrículo, por eso se marca más, y cómo acá se relaja el ventrículo. ¿Bien? ¿Por qué nunca hablé de la relajación de la aurícula? Porque la relajación de la aurícula pasa acá. Pero como el músculo es tan chiquito, es tan fino, no se alcanza a percibir porque lo está tapando todo este sector. ¿Bien? Entonces, todo esto que le acabo de explicar es lo que se traduce después en todas esas líneas que uno ve en el electrocardiograma. ¿Sí? Después van a tener un montón de cosas más. Obviamente que si uno ve una línea así es porque no hay actividad en el corazón. ¿Sí? O si ves líneas así es porque está viendo una fibrilación, o si ve, por ejemplo, unas líneas, bueno, ahí está, unas líneas, ¿no se marca? A ver, ahí. Si ve unas líneas así, es porque está teniendo una taquicardia ventricular, o sea que va tan rápido el ventrículo que me está tapando todo lo que pasa en las aurículas. Bien,
Si veo líneas así, es que tiene una fibrilación porque se está, no sé por qué no me marca este lado, unas líneas así, tiene una fibrilación porque el corazón está para cualquier lado, y si veo esto así, lógicamente no hay actividad en el corazón. Después tengo un montón de cosas más, ¿sí? Pero bueno, esto es lo básico, diríamos. ¿Sí? Veamos, ahora sí, ya que vieron cómo era el dibujito este que les hice, tratemos de discriminar solamente la parte nerviosa. Sistema de conducción. Bien. Y acá estoy viendo eso que le acabo de decir. Nódulo sinusal, los ramos atriales. Bien. Acá, acá, atrial izquierdo, los derechos, que son los internodales, porque van de un nodo al otro. El nódulo aurículo-ventricular. Bien. Lo que sería el fascículo aurículo-ventricular, que va del nódulo aurículo-ventricular a la porción interventricular, y los ramos interventriculares de cada fascículo, el derecho que le dije, y el izquierdo, que se divida después en anterior y posterior. ¿Sí? Si yo dibujo el corazón, voy a tener, bueno, medio grande, aurícula, aurícula, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Sí? Bueno, vamos a lo último, que es la irrigación del corazón. Saquemos todo esto. Vamos a la irrigación del corazón. Bien. Vamos al corazón solo. La irrigación del corazón va a estar dada por dos arterias principales, que se llaman arteria coronaria izquierda y arteria coronaria derecha. Mismo con su retorno venoso. ¿Sí? La arteria coronaria izquierda y derecha va a salir como primera rama de la aorta. Bien. Arteria coronaria izquierda, arteria coronaria, derecha, arteria coronaria izquierda. ¿Sí? Vamos a sacar la arteria pulmonar, ahora no me interesa, y ahí puedo ver mejor cómo están haciendo las dos arterias coronarias, izquierda y derecha. Bien. Primero les voy a hacer un dibujito básico para que ustedes puedan entender cómo sería la irrigación del corazón, y después vamos a ir viendo bien en lo que sería la parte anatómica acá en la imagen. ¿Sí? Yo tengo el corazón, de ese corazón tengo coronaria derecha, coronaria izquierda. Vamos a marcar acá las cuatro cavidades y vamos a decir que la coronaria derecha nace del lado derecho de la aorta ascendente, rodea la porción interauricular, se va buscando el surco aurículo-ventricular derecho y se va a ir hacia atrás. Me rodea el corazón y se va hacia atrás. Lo vamos a marcar punteada. Se va hacia atrás y desciende por en la región interventricular, a nivel del tabique interventricular posterior. ¿Sí? O sea, a nivel posterior, de la pared posterior del tabique interventricular. Bien. ¿Cómo me voy a acordar? No solo el recorrido, sino que los nombres. El nombre es muy... que se va a ir hacia atrás. Vamos a buscar acá. Arteria coronaria derecha. Surco interauricular. Surco aurículo-ventricular derecho. Esa arteria coronaria derecha sigue y a partir de ahí pasa a llamarse circunfleja. ¿Por qué circunfleja? Porque me está rodeando el corazón. Circunfleja derecha y se va hacia atrás para descender como arteria interventricular o descendente posterior. ¿Sí? Profe, perdón, ¿podría repetir desde donde atraviesa, o sea, donde rodea al surco auriculoventricular y se va hacia atrás? Porque no sé si fue solamente a mí, pero creo que se le trabó el audio en un momento. Bueno, como no, ahí me salió peor el corazón, pero bueno,
Entonces, arteria coronaria derecha, nace como coronaria derecha, va por el surco auriculoventricular derecho, rodeando todo el surco auriculoventricular derecho. Cuando llega a la pared lateral o derecha o externa del corazón, va a rodearla al corazón llamándose circunfleja. Hasta ahora es la misma arteria. Va dando ramas, los ramos atriales, los ramos ventriculares, los ramos nodales, va dando ramas, ¿sí? Pero por ahora es la misma arteria. Coronaria derecha, va por el surco auriculoventricular, llega hasta la porción externa derecha del corazón y me va a rodear el corazón, en esta parte. A partir de acá ya no se llama coronaria derecha, por más que sea la misma arteria. A partir de acá se llama circunfleja derecha. Circunfleja derecha. Me da toda la vuelta y cuando llega a la pared posterior del corazón, esa arteria circunfleja derecha empieza a descender como interventricular posterior o descendente posterior. ¿Bien? Bueno, tendría que marcar así, se lo voy a marcar con líneas punteadas. Volvemos más o menos por el corazón. Entonces, coronaria derecha, circunfleja derecha, me empieza a rodear el corazón por detrás y desciende como descendente posterior o interventricular posterior. La coronaria izquierda hace un camino muy parecido, nada más que del lado izquierdo. Yo ya marqué la región, o sea, ya le di irrigación a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y a la región posterior, o sea, a la pared posterior. Ahora necesito darle a la pared anterior y a la región izquierda. ¿Cómo hago? Con la coronaria izquierda. La coronaria izquierda nace como coronaria izquierda, va por el surco auriculoventricular y se divide en dos. Cuando llega a la pared, a la región anterior de lo que sería el surco interventricular o la pared interventricular. A partir de ahí se divide en dos. En vez de ser la misma, se divide en dos. Una que desciende, que se va a llamar descendente anterior o interventricular anterior, y la otra que me da la vuelta por el lado izquierdo, que se va a llamar circunfleja posterior. Perdón, circunfleja izquierda. ¿Sí? Entonces, coronaria derecha, circunfleja derecha e interventricular posterior, coronaria izquierda y se divide en dos. Circunfleja izquierda y interventricular anterior. Bien, ¿cómo la vería acá? Coronaria derecha, circunfleja derecha, se va por atrás, por atrás, por atrás, y desciende, como descendente posterior, coronaria izquierda, que se divide en dos, interventricular o descendente anterior, y circunfleja izquierda, que se va a ir por detrás. ¿Bien? Veámoslo acá en la imagen. Nace, bien, va por la cara anterior, rodea el corazón siendo la circunfleja, y se va a nivel posterior. Vamos a sacar las venas para que no nos confundamos lo que sería lo celeste. Vamos a sacar las venas. Dejemos solamente las arterias. Bueno, ahí está. Ahora sí. Entonces, va por la cara anterior, circunfleja derecha, se va hacia la región posterior, bien, y termina como descendente o interventricular posterior. Vamos a la izquierda, nace a nivel izquierdo, se divide la coronaria izquierda en anterior, que va a ser el ramo interventricular o descendente anterior, y la otra que se va a ir por detrás, rodeándome el corazón, siendo la circunfleja izquierda. ¿Bien? Que se va a ir hacia atrás. Si yo saco un poco la aurícula izquierda, y la aurícula, ¿ven? Si saco la aurícula izquierda y puedo ver el recorrido de la coronaria izquierda. Coronaria izquierda, descendente anterior, circunfleja izquierda. Si saco la aurícula derecha, mismo veo la situación, como la misma rama está dando toda la irrigación a nivel circunflejo y a nivel descendente. ¿Se entendió? Sí, profe. Excelente. Ahora, pregunta de examen que siempre hacemos es, ¿cómo se irriga el corazón? ¿Y en qué momento? ¿Cómo se irriga? Listo, sabemos, coronarias. Perfecto. Coronaria izquierda, coronaria derecha.
cada una de sus ramas. Cada una de sus ramas da otros ramos que son fáciles, porque son todos iguales, menos la de la derecha, que la derecha me va a dar esta ramita que se llama ramo nodal, ¿bien? Que la izquierda no la tiene. Pero todo el resto, los ramos atriales, que son los que van a las aurículas, ¿bien? Los ramos ventriculares, que van a ir hacia el ventrículo, también lo tienen la arteria coronaria izquierda, ramos ventriculares, ramos atriales, ¿bien? Pero la pregunta examen... Sí. ¿Cuál sería la cruz de Haas? ¿La? Cruz de Haas. No la he escuchado nunca. Cruz de... A ver, escribímelo, pero no la he escuchado. Creo que es cruz de as, no de esas. La verdad no la he escuchado nunca. Déjame que te averigüe y en el práctico te lo digo. ¿Cómo es tu nombre? Ana. Pero no Ana. Bueno, déjame que... No la he escuchado nunca. Déjame que te lo averigüe y en el práctico te lo digo. Supuestamente era en la cava inferior. A nivel de la cava inferior. Sí, donde se cruzan todos los surcos. Bien. La verdad me mataste. No lo he escuchado nunca. Pero te lo busco enseguida, te lo leo y veo bien qué es lo que es. Y a ver si coincidimos con lo que dice tu compañera. Bien, la pregunta entonces que nosotros solemos hacer es cómo se irriga el corazón y en qué momento. ¿Cómo se irriga? Sabemos, arterias coronarias. ¿Y en qué momento sería, a diferencia de todo el resto del cuerpo, que todo el cuerpo se irriga en sístole, es decir, que cuando el corazón se comprime, se contrae, sale la sangre y me irriga todo el cuerpo, el corazón no se puede irrigar en ese momento, porque anatómicamente es imposible que el corazón se irrigue en sístole. ¿Bien? ¿Cuándo se va a irrigar? En diástole. ¿Por qué es imposible? Tengo varios motivos. ¿Recuerdan cuando les dije que las válvulas, vamos a dibujar acá la aorta, y vamos a dibujar la válvula sigmoidea aórtica? ¿Bien? Eso sería así. Recuerdan que cuando les dije que las válvulas sigmoidea tenían como un lobito hacia abajo, una panza hacia abajo. No solo eso, sino que a partir de ahí las arterias coronarias salen en diagonal hacia arriba. ¿Bien? Salen en diagonal hacia arriba. Y otra de las cosas que voy a tener en cuenta es, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo hago un corte transversal del corazón y lo veo el corazón, suponte, desde abajo. Voy a ver la capa muscular, el surco arterial y la capa muscular continua. Y la arteria apoyada en este surco, rodeada de grasa, que me la está cubriendo, me la está protegiendo. ¿Bien? ¿Por qué el corazón no se puede irrigar en sístoles? Primero, cuando la sangre sale, la válvula asciende y me está tapando la entrada de las coronarias. ¿Bien? Entonces, no me permite el paso de la sangre hacia las arterias coronarias. ¿Sí? Acá se forma una turbulencia normal, que obviamente que si esa turbulencia es mayor pasa a ser patológica, pero asimismo esa turbulencia no me permite que entre sangre. ¿Por qué no me permite que entre sangre? Porque esto está viendo hacia arriba, ¿sí? Y después la otra, ¿qué pasa? Cuando el corazón se contrae, este surco también se contrae, porque se está contrayendo todo el músculo, diríamos. Entonces, este surco me queda aplastado. Y al estar aplastado, me aplasta la arteria. Como me aplasta la arteria, me la cierro. Me cierra la arteria. ¿Para qué me sirve esto? Para que también me ayude a circular esa sangre y pueda hacer un retorno venoso más libre. ¿Sí? Entonces, se comprime esa arteria y no me permite que la irrigación siga. Ahora, ¿qué pasa en diástole? En diástole pasa al revés. Ese surco que estaba comprimido porque el corazón está contraído, se relaja y me abre las arterias. Esa válvula que yo tenía a nivel de la arteria aorta desciende y me tapa la comunicación con el ventrículo, y la presión de todas las arterias, porque las arterias son elásticas, la presión de las arterias, que justamente lo que a mí me va a dar
Cuando uno tome la presión el día de mañana va a decir que tenemos la presión alta y baja, y la presión alta la sistólica, la baja la diastólica. Más o menos una presión normal sería 120-80, por ejemplo, y voy a decir que la sistólica, que suele ser esa de 120, es la fuerza que me hace el corazón, mientras que la diastólica es la resistencia periférica de las arterias. Bien, por eso se llama diastólica, porque esa presión es la que a mí me da cuando la arteria se relaja. ¿Sí? Cuando el corazón se relaja, la arteria me permite volver a su tamaño normal. ¿Qué pasa con eso? Cuando sale la sangre, hace que las arterias se dilaten. Esa elasticidad que tiene las arterias hace que me vuelva a su tamaño original, y eso me permite que la sangre se vuelva a impulsar intentando volver al corazón. Pero no puede volver al corazón porque tengo la válvula sigmoidea aórtica cerrada. ¿Por qué se me cierra la válvula sigmoidea aórtica? Por un lado, porque se relaja el corazón, por otro lado, porque toda esta sangre que está acá se mete adentro de esta cuchara, de esta panza que tengo, y me permite que no pase la sangre hacia adentro, y me mantiene eso cerrado. Entonces, ¿qué hace la sangre? Intenta volver por esta presión de las arterias que se achicó, diríamos, se achica la luz de las arterias, esa sangre intenta volver al corazón, como no puede volver al corazón, ¿qué hace? Hace esta vuelta, y se va para acá. ¿Para dónde? Para las arterias coronarias. Viene para acá, se da la vuelta porque no puede entrar al corazón y se mete a las arterias coronarias. Es por esos tres motivos que la circulación del corazón o la irrigación del corazón está dada en diástole, ¿sí? Y no en sístole. Ya que estaba hablando de las preguntas estas de examen, les voy a decir otra más que también solemos hacer, que son las relaciones que va a tener el callado de la aorta. Bien, relaciones del callado de la aorta, eso más o menos visto dentro de mediastino. En el práctico se lo voy a poder mostrar, o enseguida que prendo la cámara un ratito se lo puedo mostrar. Es como si yo pusiera la mano abierta, con el pulgar mirándome hacia mí, y los otros 4 dedos mirando hacia adelante, y sobre esa mano abierta yo apoyo mi muñeca, por ejemplo, o mi brazo, mi antebrazo. Ese antebrazo sería el callado de la aorta, los 4 dedos que me quedan delante del antebrazo son 4 estructuras que van a tener relación con la aorta, y el pulgar que me queda mirando hacia mí es una estructura que va a tener relación anterior con el callado de la aorta. ¿Cuál es esa relación anterior? Lo que sería el pulgar, el nervio vago. ¿Cuáles son las 4 relaciones posteriores? El esófago, la tráquea, el conducto torácico y el nervio frénico. Bien, 4 relaciones posteriores: esófago, el nervio frénico no, el nervio recurrente, esófago, el nervio recurrente, ahí, nervio recurrente, la tráquea y el conducto torácico, que bueno, no lo voy a estar viendo bien ahora, voy a tener que ver de este lado. A ver, un montón de estructuras. Esófago, ahí está, conducto torácico, perdón, estoy marcando de cosas. Esófago, conducto torácico, la tráquea y el nervio recurrente. Acá tengo el callado de la aorta, ese que está ahí es el nervio recurrente. ¿Sí? Relación anterior, el nervio neumogástrico. Relación inferior, la arteria pulmonar, el bronquio izquierdo, que no lo tengo acá, un ligamento que se llama ligamento arterioso, que es el que anteriormente dentro de la embriología estaba comunicado, primero la vena, la arteria aorta con la arteria pulmonar, estaba comunicado, porque recuerden que el pulmón en ese momento no tenía su función respiratoria, o sea que yo necesitaba que el pulmón ese se irrigue. Cuando ante el nacimiento, bueno, esa arteria pulmonar se tiene que, esa arteria que me comunica, o esa arteria arteriosa o arteriovenosa, o conducto arteriovenoso, se atrofia y me forma un ligamento que se llama ligamento arterioso o arteriovenoso, ¿sí? Que es un vestigio de esa arteria que tenía anteriormente, de ese conducto. Bien, eso está por debajo. Los ganglios, ¿sí? Y el nervio vago. Eso está por debajo del callado de la aorta.
por arriba del callado de la aorta voy a tener arteria subclavia, arteria carótida, arteria, o tronco, perdón, arterial brachiocefálico, y a veces en algunas malformaciones o en algunos casos puedo llegar a tener una variante que la arteria vertebral nazca del callado de la aorta. Bien. Mismo una arteria que puede nacer del tronco arterial brachiocefálico o de la aorta, es una arteria que se llama arteria IMA o tiroidea media, que va a ir a la tiroides. ¿Sí? Una de las razones muy importantes cuando yo expliqué cabeza y cueto, bueno, yo no le di teórico, pero cuando expliqué cabeza y cueto y hablaba de la tráquea y hablaba de la traqueotomía, eso es una de las razones muy importantes por la cual la traqueotomía, esa que ustedes ven en la televisión, no se hace, lo que se hace es una cricotomía. La traqueotomía yo tengo que ver porque sí o sí voy a tener que ligar esta vena, ¿bien? Y además, no sé si tengo una arteria que es la arteria tiroidea media porque es inconstante, puede tenerla o no tenerla, que si yo debo cortar la arteria tiroidea media, el paciente va a sangrar un montón, ¿bien? ¿Por qué? Porque van a ser o del callado de la aorta o del tronco arterial brachiocefálico, es decir, que va a traer mucha sangre con mucho impulso, ¿sí? Bien, básicamente eso, no sé si le está quedando alguna duda de algo, o algo que quieran acotar, algo que me quieran decir. Profe, Si no, ¿podría repetir sí, cuando nombró lo de esófago, tráquea? ¿Eso es por dónde pasaría? O sea, el callado de la aorta, por detrás. por detrás. Y por Ajá. debajo sería arteria pulmonar, bronquio. Arteria pulmonar, bronquio izquierdo, nervio neumogástrico y ganglios. Y el ligamento arterioso. ¿Sí? No sé Bien. si está acá, me parece que se lo saqué cuando estaba haciendo la disección del ligamento. Me parece que no está. Y no está. Bien. Esperen que voy a ir a... No sé dónde está la tercera. No sé si tienen alguna duda o algo que quieran acotar, que me quieran decir. ¿No? Sí, a mí, por ejemplo, cuando ella preguntó se me hizo, en la parte anterior, entonces era el nervio vago. Ajá. Bien. En la posterior es lo que dijo mi compañera recién, esófago, la tráquea, el conducto torácico y el nervio recurrente. Recurrente. Bien. Ajá. Y Mirá, a ver. Sí. y en el inferior, la arteria pulmonar, bronquio izquierdo, el ligamento arterioso, ganglio y el nervio vago, ¿puede ser? Y el nervio vago, en ese momento sería el vago. Ajá. Voy Bien. a Y prender la después, cámara. ¿No? Sí, decime. y después había dicho de por arriba de la aorta, puede ser, que decía algo de la arteria subclavia o no sé si es la vena subclavia. No, no, la arteria subclavia, porque es justamente lo que sale por arriba del callado. Arteria Sí, subclavia, arteria carótida, o sea, subclavia izquierda, carótida izquierda, y el tronco brachiocefálico. Yo lo que le decía, lo de la comparación, eso es lo de la mano, como no tenemos, bueno, la clase esta de poderlo hacerlo de frente, digamos, pero si yo pongo la mano así, ¿bien? Y sobre eso pongo el antebrazo, voy a decir que los cuatro que me quedan, que estarían viendo ustedes, diríamos lo que yo tengo por detrás, y el pulgar es lo que tengo por delante, como para acordarme. O sea que yo sé que siempre van a tener cuatro de estructura atrás y una por delante. Adelante el vago, esta parte también sería el vago, o sea que por debajo también está el vago, y esto sería el nervio frénico. O sea, frénico no, perdón, recurrente. Vago, recurrente. Bien, entonces yo tengo el vago por delante, el recurrente por atrás, el esófago, el conducto torácico y la tráquea. ¿Sí? Esas son las cuatro estructuras. Y por debajo saber que son esas cinco de la arteria pulmonar, el bronquio fuente izquierdo, los ganglios, ligamento arteriovenoso y el nervio neumogástrico, porque todavía seguía el nervio neumogástrico comunicado en ese sector. ¿Sí? Y por arriba, acordarme fácil, porque por arriba son las ramas de la aorta. Nada más. ¿Bien? ¿Alguna duda más? Eh, yo tenía entendido, por ejemplo, con el tema del corazón, que el pericardio no es una capa en sí, es como, por ejemplo, que siempre nos saben decir que es como la cebolla, es no es propio de una capa del corazón, sino algo que lo cubre.
pero dentro del corazón en sí hay tres capas, no sé si es lo correcto ahora, que es el miocardio, el epicardio y el endocardio, ¿puede ser? Sí, no, es una mezcla de cosas. Mirá, el, Claro, yo para estar ahora seguro, por las dudas si preguntan, porque hasta yo mayormente eso, el pericardio me dijeron no es una capa en sí propia del corazón, es algo que lo recubre. Chao. Pero por eso claro. quería saber que quede claro ahora por las dudas que lo llegué a decir y me digan No, no. no, no, olvídate la del epicardio, esa olvídatela. Bien, Cuando vos te pregunten capa del corazón, sin nombrar el pericardio. ¿Qué pasa? Que durante el desarrollo embriológico el pericardio se va a diferenciar, termina siendo un tejido conectivo seroso, como va a claro, terminar cubriendo el corazón. Lo que hace es protegerlo, lo que hace es lubricarlo para que el corazón se pueda mover bien y no exactamente. tenga una buena fricción. Bien, y todo lo que sería ese epicardio, que son todas las partes de tejido grasa que está recubriendo partes del miocardio, es una capa intermedia, ¿bien? ¿Qué pasa? Que durante la embriología el corazón tiene tres capas, después de la embriología esa capa se termina diferenciando, cual vos decís como el tema de la cebolla, o sea, que vos ves la capa de afuera de Exacto. la cebolla, que en realidad es como dura, es como una hoja, es como que no tiene nada que ver con el contenido de adentro de la cebolla, ¿bien? Es Ujú. algo parecido, se termina diferenciando, pero en un principio es lo mismo, o sea, está dentro de eso, ¿sí? Dentro de la embriología eso se va desarrollando, se empieza a diferenciar y se empieza a formar ese tejido de grasa entre medio del pericardio y del miocardio. Bien. Eso es lo que yo le explicaba recién con el tema de la grasa, que me colgué un poquito con la función. Lo que hace es amortiguarme la arteria cada vez que hay una contracción de ese corazón, cubrirme, protegerla la arteria, pero si yo tengo un exceso de esa grasa a nivel del corazón, lo que va a hacer es empezar a colapsar la arteria, empezar a apretarla más. Por eso el obeso también, además de tener seguramente placas ateroscleróticas dentro de las arterias que me van a cerrar la luz, también me influye el hecho de que la grasa esa que tengo en el corazón es abundante y me están comprimiendo más las arterias. Cada vez que el corazón se contrae, la luz es mucho menor, ¿sí? Entonces también eso es importante. Dentro de la capa del corazón eso corresponde al miocardio, pero sería lo que uno habla normalmente como el epicardio. Pero Perfecto. las tres capas normales del corazón serían esas: pericardio, endocardio y miocardio. ¿Alguna duda Gracias. más? Yo, De nada. Sí. yo tengo una duda. Sí. Los músculos papilares y pectíneos, ¿es lo mismo o el Sí. pectíneo está en la parte rugosa en los ventrículos? No, es lo mismo, es parte de los músculos papilares. Ah, bien, gracias. De nada. Creo que no tengo nada más para decirle. Sí, me pueden hacer acordar, Ana, eras vos la que me habías preguntado por la cruz de no sé qué, la cruz de... De Haas, sí, es la unión entre el surco auriculoventricular, auricular y el seno coronario. Es como que se forma una cruz. Bien. ¿Lo alcanzaste a leer o eso es lo que habías leído vos anteriormente? Yo sí lo voy a buscar. Te digo si realmente, bueno, si está bien eso o si tengo que explicar algo más. Y veo, pero yo no lo había escuchado nunca, así que enseguida les digo de qué se trata. Bien, eso había leído, listo, espectacular. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, lo dejo tranquilo para que vayan viniendo para acá para el práctico. Y ¿A bueno, qué hora es? no tengo idea. Ustedes son la segunda comisión, o sea que estaría primero los chicos que ahora empiezan a las 1:30. Creo que Creo que a las 4:30, 5:30 la comisión 1. 5:30, ¿eh? Sí. Bueno, 5:30. Nos vemos a esa hora. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. De nada, Chao, cuídense, gracias. chicos, suerte.